Lamentablemente llevamos 4 o 5 comités, 4 más uno en el que no estuvo fue el propio secretario general de la famosa carta, que son enormemente virulentos, ¿no? Estética y físicamente muy, muy violentos para mí, muy duros, muy difíciles, diría que incluso muy injustos para mí, porque no creo que nadie, por el simple hecho de opinar, nos merezcamos, ¿no?, tanta atención, ¿no? Pero llevándolo al discurso contrario, digo yo que no deben andar muy tranquilos los que me atacan tanto y en tanto número si les pone les altera tanto una o dos críticas, que son los que la manifestamos en el comité. Debiera ser lo contrario, debiera ser... Y sin embargo, me cuesta ver que, no sé cómo tomarme que me dediquen más tiempo que a los casos de corrupción, ¿no? ¿Va a pesar más la posibilidad de que PP y Vox, sumando, puedan ganarte las elecciones, o el acoso al que día a día, porque no solo el Comité Federal, es que es diario? Cada vez que alguien tiene ocasión de dentro de tu partido, desde Moncloa o de Ferraz, de atacarte, lo hace. ¿Qué puede pesar más? Porque yo creo que cuando los tuyos te atacan de forma inmisericordia, pues tienes la tentación de tirar la toalla. No, ¿La has tenido alguna vez? muchas veces, pero no solo en este momento. En esto de la política estás porque quieres y por tanto no me voy a quejar. Estamos voluntariamente y encima hago algo que me gusta porque es mi vocación. Pero claro, ha habido momentos duros, pero estos son especialmente duros porque hay una intolerancia absoluta, digamos, hay una intolerancia absoluta a la crítica, ¿no? Para mí no presentarme a las próximas elecciones autonómicas sería un fracaso en términos políticos. No lo sería nunca y va por delante si esa es la conclusión a la que llego con mi familia, por una razón, que no es de índole personal estrictamente, es personal y política. El problema es que el ambiente tan envilecido que tiene la política hace que nuestras familias Claro, sufran sufran mucho más de lo doblemente, claro. normal. ¿Has pedido elecciones generales ya? Las elecciones serían un bálsamo también para esta sensación apestosa, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que tenemos de la sociedad todos los días, un caso de corrupción, todos los días una agresión, en fin. Elecciones generales, si no se adelantan No, a las es que el argumento central por el cual no se quieren convocar o se plantean de puertas adentro es Vox, que va a ganar la la derecha y va a derecha y venir Vox. Vox. Por tanto, es un tanto complejo esa coartada, ¿no? Porque utilizar a Vox como excusa para no convocar, pues no sé si eso no va a hacer sino que crezca el número de sus votantes, porque realmente ese no puede ser el argumento. El argumento tendrá que ser el contrario. Pero obviamente creo que las democracias deben consistir en que la ciudadanía sea quien realmente emita el juicio más importante, que es el soberano, ¿no? Si no se adelantaran esas elecciones a las locales y autonómicas, el PSOE perdería, el batacazo sería histórico, por utilizar una expresión tuya, ¿no? Pero el PSOE perdería, eh, se desangraría electoralmente, y el poder que le queda a nivel autonómico, a nivel local, etcétera, etcétera. No ¿Y, sé, que, es y que por qué no, y por qué Pedro Sánchez no tiene en cuenta ni siquiera en el Comité Federal los llevamos territorios? meses y me temo que los que vienen por delante van a ser peores aún, de una hemorragia permanente. De una hemorragia. Digamos a borbotones. Y para mí, de todo lo que vi el fin de semana, Ujú. lo más preocupante, y nadie creo que lo haya destacado, es la reflexión que el presidente del gobierno hizo, poco más o menos que diciendo lo siguiente: todo lo que va a venir a partir de ahora Ujú, es el desarrollo de lo que ya conocemos. Es decir, ujú. que, 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 que como si todo tuviera o respondiera a una pauta normal, como si fuera lógico acostumbrarse
a imputaciones un día sí y otro día también. Ujú. Como si además eso, digamos, supusiera, digamos, un efecto anestésico. No lo entiendo. Es decir, porque básicamente a mí esa reflexión lo que me anticipaba es que vienen meses por delante, probablemente hasta que celebremos las mismas elecciones, de hemorragia continua. Ujú. Y yo me pregunto, mm, ni le viene bien al sistema político, ni le viene bien, desde luego, al gobierno, y le viene pésimamente a un partido como el PSOE, eh, eh, estarse en una hemorragia. Lo primero que hay que hacer cuando se tiene una hemorragia es intentar cortarla. Un Y es torniquete. que no veo Ujú. decisión ninguna de cortar la hemorragia. Ese es el riesgo que está padeciendo el PSOE en este momento. Un líder, un secretario general y un presidente del gobierno por encima de las siglas de un partido. Pero muchísima gente en España Eso es verdad. entiende que el sanchismo, Es la antítesis del porque nadie socialismo, yo discute estoy de cuando se acuerdo hablaba de contigo. felipismo, que era felipismo no incompatible con el socialismo, ni guerrismo, ni bonismo, a lo mejor en Castilla-La Ujú. Mancha. Pero ahora por primera vez se está estableciendo un ismo como contraposición al tradicional, que es el socialismo seca, ¿no? Esta es la época, en mi experiencia política, y es muy dilatada, en la que el partido se ha convertido más en medio que en fin. Ujú. El objetivo es que gobierne el PSOE, independientemente de lo que haga y de con quién lo haga. Y Ujú. esto es lo que no vale. Es decir, el relato que se impone es gobernar a cualquier precio. Los demás siempre lo harán peor, o que viene de la derecha y viene el lobo. Pero realmente el objetivo tendría que ser no que gobernemos o no, sino con quién y sobre todo para qué. Parece que se ha impuesto la ley del miedo. Tú dices que silencios son atronadores. Yo no dudo que a ti te llamen compañeros, estoy segura, no. Pero el silencio es atronador. Necesita una regeneración o un nuevo secretario general que lo regenere. No sé si necesita un nuevo PSOE o simplemente Cambiar al el líder. PSOE. A ver, perdona, que no te he No entendido sé porque si, yo iba por no sé Pedro si Sánchez. un nuevo PSOE como tal, ¿no? Simplemente el PSOE reconocible. Ujú. Yo este PSOE no lo he visto. Vamos, la gestión que se está llevando este tiempo, yo esta no, ni me la podía imaginar siquiera. De Cara. haber habido financiación ilegal, lo primero, tendríais derecho a saberlo, también le habéis preguntado, y esa sería en la pata que falta por saber. Mm. Y si teníais derecho a saberlo en vuestros órganos internos, y de haber habido, todos son cómplices en Ferrat por haberlo consentido, o No, nadie sabía no, nada. vamos O a sea, ver, de tantos casos de corrupción nadie se enteró de nada, nadie. derecho a saber la comisión de un delito no tiene nadie, Ujú. porque en esencia, si alguien ha cometido un delito, evidentemente no tiene, va en el delito no informar de ello, eso es una cosa elemental. No, no. Lo que pasa es que me sorprende que a estas alturas eh, no tengamos certeza de no ser imputados como organización. Ujú. Es decir, tendríamos que tener un estado de auditoría tal, de seguridad tal en los papeles, que nos permitiera o, o saber lo que va a pasar. Y esto es un poco, Claro, verdaderamente, lo preocupante, vamos ¿no? ya. Lo preocupante. Pero si el PSOE es imputado con carácter colectivo, además de una inmensa injusticia para todos los que llevamos estas siglas en el corazón, es que sería la primera vez, sería muy grave. Y probablemente, además, algunos seguirían diciendo que aún así no es el peor momento del PSOE, Ujú. pero claro, tampoco tienen a ningún muerto al que echarle la culpa. Ya. ¿Quién es más corrupto, el que roba o el que mira hacia otro lado cuando su entorno roba a manos llenas? Forman parte de la misma corrupción. Forman parte de la misma corrupción. Es más, es que es un delito de complicidad, conocer un delito y no denunciarlo. Mm. Son pamplinas. Tú has pedido que se ejerza la acción popular contra la fontanera.
porque ha pasado de ser Alicia en el País de las Maravillas, o bueno, algo parecido, a colarse en todas las administraciones del Estado. Todo por la pasta, tú has dicho que es una bomba de racimo, y es una bomba de racimo, porque ha estado en Sí. todo. Y lo último, lo que te digo, va a ser imputada la Guardia Civil y el DAO, en fin. Es que el problema que tiene este caso es que es tan cutre y algunos personajes son digamos, son tan de mercadillo. Y con esto no quiero ofender a nadie de los Ujú, mercadillos, que hay muchas cosas buenas en los mercadillos, pero son tan de saldo, ujú, leche, que puede dar la impresión de que el tema no es importante. ujú. Joder, pues, Pero bueno, vamos a ver, es que es enormemente grave. ujú, Es enormemente grave. Lo va a ser por el grado de implicados, lo va a ser por la intención y lo va a ser por las consecuencias, evidentemente, ¿no? Porque combina corrupción con ataque al sistema democrático, con ruptura, con violencia contra el sistema democrático. Es decir, es que subvertir, es corrupción y subversión democrática. Y ujú, esto, no sé si me explico con claridad, es ujú. enormemente grave y subversión democrática. No, y sobre todo porque se ha criticado con toda la Y además, razón. tengo que decir una cosa, si todo esto realmente toma forma, como algunos han dicho, que yo no lo conozco porque no conozco detalles, por la famosa carta del secretario general después de la imputación de su mujer, Ujú, en aquellos famosos 5 días, si en realidad alguien cree que hay que montar todo eso por la denuncia o la imputación del juez Peinado, es porque realmente entendían que hay muchas cosas que iban a salir. O ujú, sea, el problema de fondo es, ¿por qué se toma una decisión supuestamente de montar, aunque sea cutre, un aparato de subversión, no solo de tapar, sino de atacar y de destrozar al que se meta con el PSOE, ujú. judicial o policialmente? ¿Por qué? Además, a muchos. ¿No presupone eso saber que hay muchas cosas que tapar? Porque esto no se justifica, no puede justificarse Claro, por los por nervios que vamos. puede generar una imputación del juez Peinado, que además es una causa, desde mi punto de vista, desproporcionadísima, Ujú. desproporcionadísima. Y no lo digo porque sea la mujer del presidente, porque realmente llevo mal las causas contra las familias, contra el hermano, contra el otro, como en general en la política. Votarás al PSOE aunque el sanchismo no sea socialista. Yo votaré siempre el proyecto que represente mis valores y mis ideales. Ujú. Y además será siempre fácil de saber porque cuando lleguen esas campañas, eh, normalmente los que tenemos alguna responsabilidad nos retratamos, ¿no? Pero independientemente, yo creo que es una pregunta, con todo el respeto, del voto secreto. Con todo Dime el una respeto. cosa, Es una pregunta que no conduce a mucho, porque el voto ya, secreto. no, hombre, pero evidentemente es una llamada de atención. Lo que hace Felipe es una llamada de atención. Decir, mientras este señor yo Ya, siempre no ha sido el es una único. llamada de No ha sido el atención, único. ¿no? Hay otros muchos. Y así se tiene He que visto a tomar. muchos otros dirigentes y exdirigentes del PSOE que han dicho una cosa parecida. Pero, mire, lo que tengo muy claro es que Felipe González quiere al Partido Socialista muchísimo más de lo que lo quieren muchos dirigentes Mm, actuales. está claro. Te voy a preguntar por Zapatero. En fin, tú dijiste, debería haber devuelto ya las joyas, como se ha dicho, y luego explicar quién se las regaló, porque bueno, Sánchez le defiende a pesar de todo. Lo último es que Hacienda se va a personar en la causa, lo cual ya estamos hablando de que hay motivos que Hacienda cree. Y en fin, se ha hecho más daño con el caso Zapatero, desmontando el mito de Zapatero, que Le por voy la a decir con las corrupción. joyas lo mismo, con el destino de las joyas, lo mismo que mucha gente que pregunta que cuál va a ser el final de esta etapa Ujú, política. Yo digo que
los finales tienen que ver siempre con los principios. A veces incluso cuando estos faltan. Pero el destino de las joyas tiene que ver con su origen. ¿Qué tiene que pasar con las joyas? Vamos a esperar a ver, a poder conocer, que es lo que quiere todo el mundo, cuál es su origen. Pero tú dices No quiero que... prejuzgar, quiero Ya, decir pero tú ya dijiste que se tenía que haber devuelto. Primero se No, devuelve... no, A yo ver, no he dicho eso. Yo siempre he dicho esto que acabo de decir, que es evidente. Sí, evidentemente eran regalos, en regalos oficiales, obviamente pues tienen que estar en el patrimonio nacional. ¿qué haces tú con los Pero regalos para eso hay que verificar qué son. ¿Qué haces tú con los regalos que supongo, ahora viajas, en fin, tú tendrás muchos regalos? El problema, Vosotros lo tenéis aquí un poco tasado eso, ¿no? Y bueno, estipulado. aquí tenemos, bueno, pero yo creo que es que sin necesidad de que haya instrucción, aquí tenemos las cosas muy claras, Sentido pero es común. que hay como mucho sentido común, ¿no? Hay proporción en todo. Pero vamos, es que en nuestra tierra, y creo que en la inmensa mayoría de los ámbitos regionales, provinciales y locales, me temo que los regalos normalmente se beben o se comen. Sí, es verdad, en nuestra tierra sí, eso Yo, también es verdad. yo que recibo vino muy a menudo, Sí, le sí. digo que no bebo alcohol. Pues mira, madre mía, ya tienes para Así que, repartir con tus colaboradores. Pero bueno, pero bueno, vamos a ver, todo el mundo, y nosotros también, a la gente que viene a verme como presidente, porque es una práctica común. una cosa de cortesía. Damos En fin, un obsequio, que muchas veces es casi más propaganda. sí. Yo qué sé, pero es normal, yo creo que eso no... Pero no sé, en esta tierra te regalan un plato de cerámica, normalmente que además va con el nombre del excelentísimo señor, es decir, que destrozan el plato cuando lo colocan. Pero yo sí que quiero que te detengas en Zapatero, en si se ha desmoronado el mito, lo que ha significado. O sea, era nuestro embajador, viajaba y ahora resulta que sabemos que iba a tal país y además cobraba comisión por ver. En fin, no te voy a relatar todo lo que estamos leyendo. Bueno, ¿Qué va a significar eso para el partido? para mí lo importante de las joyas está en otro hecho que a lo mejor no se ha comentado. ¿Por qué? Si no existieran las joyas, probablemente se podría decir que si las joyas no fueran objeto de corrupción, para entendernos, ¿no? O de algo incorrecto, se podría decir que el Zapatero que gobernó no consintió, ni fue corrupto, ni consintió corrupción, y que después ha podido verla, supuestamente. Y yo, desde luego, desearía que de todo se pueda defender por el bien suyo, el de su familia y también, si me lo permite, de toda la organización, ¿no? Y de la política española. Pero sería para mí importante que en el gobierno tuvo un comportamiento y fuera del gobierno, posteriormente, en tanto que es presidente, pues ha llevado otro camino, supuestamente. Ahora, ¿cuál es el problema que plantean las joyas? Que si éstas se produjeron en su gestión de gobierno, ya cambia el enfoque. Claro. Para mí tienen más alcance que el valor en sí mismo pecuniario de las mismas. ¿Qué tiene el dinero? A mí me gusta mucho ese concepto que has acuñado tú del bicho del dinero. Aquí hay muchos que les pica ese bicho y... Sí, debe ser como una mosca ahí que debe picar. Sí. Yo he tenido mala sangre siempre. A mí no me pican ni los mosquitos. No me pican ni los mosquitos, que es una ventaja, por otro lado, ¿no? No, yo no me siento ni más santo ni mejor que nadie. Por tanto, no soy quien para dar ejemplo. Ni siquiera me considero una virtud que no me haya picado la mosca del... El bicho del dinero. El bicho del dinero, ¿no? Pero sí, he visto gente en política que ha tenido un comportamiento hiperhonesto, honesto de carta cabal, para con sí mismo, pero para con los demás. Y que luego a lo mejor, digamos, fuera de la responsabilidad pública, pero con las influencias de la responsabilidad pública, ha
toma otro camino. Hay un mundo aparte, es como otra galaxia. La galaxia de la pospolítica, ¿no? A ver si no. Sí, De los ex. no, sí, es verdad, eso tienes razón. Sí. ¿A vos no le ha picado el bicho del dinero? Aquí llamamos extraterrestres a los que vienen de fuera de la Tierra, ¿no? Se supone, si es que ha venido alguno, Sí. quizás Tran lo sepa. Y no sé cómo llamar a los ex. No, te decía que si crees que a vos no le ha picado el bicho del dinero por las informaciones que estamos viendo últimamente. De Bono no puedo nada más que hablar bien, en la medida en que todo lo que puedo decir de él es lo que le conocí como presidente de Castilla-La Mancha. A partir de dejar la presidencia, en su etapa, para entendernos, madrileña, la etapa y en sus relaciones con Zapatero, y ya no digamos con Pedro Sánchez, puedo opinar poco y no opino ni quiero opinar nada, porque estoy en el lado totalmente opuesto a esas relaciones, políticamente hablando, ¿eh? Sí, lo sé. Pero, estamos hablando de política. Pero yo creo que Bono siempre ha sabido administrar Muy bien, el patrimonio de su padre, siempre ha sabido administrar y siempre se ha administrado él personalmente muy bien, ¿eh? Pero no sé. Quiero hablar de la regularización. Más de 1,5 millones de inmigrantes. Ha provocado un efecto llamada porque la policía ya ha calculado que 400.000 de ese 1,5 millones, que inicialmente iban a ser 500.000, no residían en España, lo cual supondría un fraude masivo. ¿Cómo ves esto de la regularización? Y luego hablaremos de la ley de nietos, porque aquí se ha mezclado todo y yo quiero hacer dos preguntas distintas. Bueno, creo que todos aquellos que han solicitado no siendo residentes aquí y han venido al calor de la regularización debieran quedar al margen del proceso. Eso va de suyo porque sería, desde mi punto de vista, evidentemente, pues un abuso de la confianza de este país. Pero personalmente no sé por qué hay tanta gente que gestiona y genera el odio. Yo me opongo a todos aquellos que hacen del odio su política y el odio al otro. Estoy muchísimo más con los valores del Papa Francisco, del Papa León, de la Iglesia y de tanta gente. ¿Por qué se empeñan o por qué asumimos como país que es bueno tener en B a millones de personas? ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno? Porque no se trata de que los emigrantes que no tengan papeles se vayan o les echemos a patadas. Se trata simple y llanamente de que estén en A o estén en B. Yo creo que si se plantean así las cosas, es que me parece ya no solo por un problema moral, un problema humanitario, de derechos por humanos, un problema claro. literalmente de legalidad. Claro. Me gustaría que todo el que esté en este país esté con papeles, todo el que esté en este país, con voluntad de vivir aquí y asumido que viva aquí. Ahora, insisto, si ese dato que ha dado la policía los de los que han 400. podido venir al calor de este anuncio pues evidentemente tendrían que tener un planteamiento distinto, ¿no? Porque entre otras cosas perjudican a los que sí llevan años aquí trabajando de mala manera, sin contratos, ilegalmente, beneficiando una economía en B, beneficiando que el resto de los españoles perdamos muchos impuestos. Es que yo quiero que los emigrantes que están aquí y que están aportando, aunque no paguen sus impuestos. Es que me parece lo justo. Y otra cosa es el tema de la ley de nietos. España ya se ha convertido en el país de la Unión Europea que ha nacionalizado a más extranjeros. Dicen algunos que esto se está haciendo para alterar el censo, que por eso Sánchez quiere alargar la legislatura. Bueno, ¿qué opinas de todo esto? Feijóo ya ha tenido que matizar claramente que, bueno, era su posición. Bueno, yo creo que la derecha ahí se ha metido en una dinámica contradictoria, en un jardín, con muchas cosas que ellos mismos han anunciado y prometido, y con una dinámica que
que refleja también un punto de ansiedad, ¿no? Ujú. De manera que yo, no sé, yo confío mucho en los procesos, en los procesos de cumplimiento de la ley que lleven los consulados. Sé de algunos que están enormemente saturados. Estuve hace poco en Brasil y, si no recuerdo mal, el consulado de Sao Paulo, solo el de Sao Paulo, tenía que tramitar 100.000 peticiones. Y estamos Madre hablando de mía. Brasil, que no es de los sitios donde uno hubiera supuesto tantos descendientes españoles, ¿no? Por tanto, yo lo que confío es que los funcionarios se limiten a aplicar la ley y punto. Si la ley no gusta, pues lo que tendrían que hacer es otros partidos plantear anularla. Pero es que en el pasado han prometido esta misma ley ellos. ¿Y no crees que sea una maniobra para alargar la legislatura? O sea, que Sánchez esté alargando la legislatura Bueno, yo para creo que esto. eso, Se ha hablado de yo creo que, pucherazo legal, yo de, creo que eso es estirar de alterar inmensamente, el censo. los, los argumentos, ¿no? Empezando por deducir lo que va a votar alguien. Claro. Porque, no sé, yo no tengo claro que los hijos de los españoles de hoy voten lo que votan sus padres. O más los- Y no digamos los nietos.